Ok, perfecto. Listo. Entonces, el abstract, estamos hablando de esta parte. La idea es que de un vistazo yo me dé la idea de todo lo que contiene el artículo y todo es todo en las 250 palabras o lo que sea que contiene el resumen. El resumen entonces da cuenta de mis objetivos, alcance, los procedimientos, un poquito de metodología, ¿sí? Principales hallazgos, el más importante y alguna conclusión. Cada uno, o sea, si se dan cuenta, es introducción, metodología, resultado, discusión, la misma estructura y una oración para la introducción, una oración para la metodología, una oración para resultados, una oración de implicaciones o conclusiones. Aquí tengo que ser muy precisa si estoy hablando de tiempo, de lugar, si voy a dar un dato de el tanto por ciento, sí, tanto 0.06%, así siempre va en tercera persona, se hizo, se encontró, se halló, va en pasado y no se utilizan referencias ni abreviaturas. El resumen, hagan de cuenta que es un párrafo. Cuando digo una unidad textual completa, es que tiene inicio, desarrollo y conclusión. Inicio es la introducción, desarrollo, metodología y resultado, y la conclusión es la conclusión o la discusión. Tengo que hacerlo siempre mirando cuántas palabras me dice la revista. Generalmente me piden que lo haga en dos idiomas. Hoy en día algunas revistas son más cuidadosas y ellos mismos hacen la traducción a otros idiomas porque, o sea, había revistas que de chévere decían tradúzcalo a inglés, francés y portugués. Y pues si yo no sé de eso, lo hago por Google Translator y no es mi responsabilidad. Entonces, bueno, verifiquen eso y se hace de último. Lo mismo que con el bautizo del título. Si elijo hacerlo al comienzo, verifico que ese abstract que yo elaboré se parezca a lo que realmente salió de artículo, ¿ok? Porque en la escritura esto cambia muchas veces. Diferencias entre abstract e introducción, porque se acuerdan que yo se los presenté como uno de los errores más frecuentes en la introducción, copiar el abstract. No, el abstract es una unidad independiente, ya les dije, inicio, desarrollo y conclusión. La introducción es una parte de todo el artículo, o sea que no es un fragmento independiente. Esa introducción, si yo la leo solita, no me haría mucho sentido porque plantea que se van a hacer tal cosa, que se aplicará tal, sí, tales objetivos y este estudio hará tal cosa. O sea, sola la introducción no tiene sentido. El abstract sintetiza el contenido y las conclusiones del estudio, mientras que la introducción me enmarca, sí, me da todo el marco del estudio y la justificación. Entonces, no son textos iguales, no caigamos en ese error. Ya sabemos, esto sería la contextualización, donde puedo hablar del problema o del objetivo, el problema que generó el estudio o el objetivo del estudio, o si se pueden ambas. Un poquito lo más importante del método, el o los resultados más relevantes que se puedan decir en una oración y conclusión o implicaciones también que se puedan decir en una oración. Entonces, miren ustedes, bueno, este no da tiempo de mirar, pues solamente vean los colores. En este caso, aquí está el problema y aquí está el objetivo. O sea, esta es un resumen que permite bastantes palabras. Aquí aparecen dos, aquí aparecen la metodología que se empleó. Indicaron que aquí aparecen entonces los resultados. O sea, esto es lo más importante del resultado.
Y aquí está la conclusión. Este cultivo es una alternativa eficaz que mejora la calidad física del suelo, tal, tal, tal. Errores. Destacar o incluir información que no se presenta después en el artículo completo, ¿sí? No mantener la estructura del artículo, comenzar por implicaciones, después los resultados, por acá el objetivo, sí, o sea, en desorden. Que se presente mucha información, sobre todo cuando no hay un límite de palabras del abstract y eso queda más o menos como una introducción. Eh, Redactarlo como parte del artículo, no, ya sabemos, es una unidad textual completa y no tiene que ver, da cuenta de todo, pero no es parte del artículo. Que no se ajuste al formato y que presente errores de redacción, por ejemplo, que estén presentes, que se use la voz pasiva. Bueno. Y lo último, las palabras claves. Las palabras claves se agregan después del resumen para indicar como lo más esencial. O sea que si con el resumen yo tenía dudas sobre si esto será para mí, esto no será para mí, con las palabras claves digo, sí, esto sí me interesa. Es muy importante mencionar estas palabras clave que sirven para que los localizadores identifiquen la investigación, o sea, son metadatos. Entonces, cuando se va a indexar, cuando alguien, o sea, tenemos que ser tan precisos porque cuando la persona está buscando en EBSCO, pues está poniendo unas palabras clave, está haciendo la búsqueda así. Y si mis palabras claves no son precisas, pues no me van a encontrar o me van a encontrar cuando están buscando otra cosa. Entonces, si nos piden tesauros, hagámoslo con tesauros, ¿sí? Y más o menos las palabras claves casi siempre piden 5, o sea, yo puse aquí entre 3 y 7. ¿Listo? Preguntas que tengan sobre esta sección, sobre artículos, comentarios, No, inquietudes. profe, muchas gracias. Me hubiera gustado conocer este desglose de artículos antes, pero sí, es bastante interesante porque, claro, uno cuando está escribiendo esos trabajos de posgrado y demás, bueno, y también para pregrados y demás, quiere, lo que yo decía que día, quiere uno abarcar tanta cosa, en la discusión es la misma historia, entonces uno quiere compararse con los 20.000 autores, Ujú. y teniendo en cuenta esa estructura que tú nos presentas, a mí sí me queda un poco más clara muchas cosas y seguramente me va a favorecer en próximas escrituras. Ojalá nos puedas facilitar la presentación, profe. Ay, pues si a Andrea esto le va a servir para sus próximos artículos, me doy por bien servida. Lo hice así atacada, esto último a la carrera, pero con que a una le sirva, esto va muy bien. Muy bien. Entonces, tres preguntas puntuales, muy bien. En este caso, cuando el autor es Natera Gómez 2025, se requiere citar. No, muy buena pregunta, gracias, Tania. Si el autor se cita con sus dos apellidos, yo lo cito como aparece. O sea, cuando ustedes vayan a hacer una cita, váyanse a la página de inicio y lo citan como se citó el autor. Por ejemplo, hay un autor, perdón, es que todo me está descargando. Hay un autor que de hecho es amigo mío y yo le hice la pregunta porque él se cita con un solo apellido. Y pues nada, él está muy orgulloso de su mamá soltera. Él es hijo de madre soltera y él se cita con un apellido, entonces, pues sí, sería un invento ponerle otro apellido. Entonces, lo tenemos que hacer tal como la persona, tal como aparece en el artículo. Por eso es que es tan importante que siempre firmemos los artículos de la misma manera, con uno o con dos nombres, con uno o con dos apellidos, pero así para siempre.
La cita textual puede ser así. En conclusión, Pérez 2005 indica que, ok, aquí va bien, indica que la Constitución, solo que va una sola P. PP es cuando, por ejemplo, la cita comienza al final de la página y continúa en el comienzo de la siguiente. En ese caso es PP, porque la cita incluye más de una página. Entonces, sí, solamente le quitaría este PP. Tres, si los autores solicitan referenciar de una forma específica, pero no están alineados a la APA, o sea, ¿me podrías dar un ejemplo, Tania? ¿Cómo un autor se va a referenciar? O sea, que dé por decir tres nombres, los nombres no los citamos, damos los apellidos. ¿Cómo podría ser, cómo podría yo firmar un artículo que no esté alineado a APA? No, no se me ocurre ningún ejemplo. ¿Tienes algún ejemplo que puedas dar, porfa, en el micrófono? Sí, profe, como lo dices, cuando tiene así tres nombres o, por ejemplo, está el nombre, coma, sigue otro nombre y que ellos dicen que pues se requiere que se cite de esa manera. Ok. Cuando nosotros citamos, recuerda que solo citamos apellido. ¿Cierto? Okay. Entonces, en mi caso, que yo siempre pongo mis dos apellidos, sería Molina Natera, ¿verdad? Entonces, listo. La cita es con apellidos, no con nombres. Nunca citamos con nombres. En la referencia, recuerda que en la referencia solo ponemos la inicial del nombre. Entonces, supongamos que se llama Luis Carlos y que sea Castillo, Luis Carlos Castillo. Entonces, yo aquí pondría Castillo, coma, L punto C punto. Ahora, que supongamos que se llama Luis Benito Carlos. Entonces Castillo, coma, L punto B punto C. Sí, sí, profe, entiendo. Pero digamos, cuando estamos haciendo alguna consulta o alguna investigación y nos aparece una página donde textualmente, o sea, las personas dicen que lo citemos de esa manera. O sea, textualmente ellos colocan como citar de la siguiente manera. Entonces Ujú. colocan los nombres, coma, otro nombre, coma y otro nombre. Entonces debemos, en esos casos, debemos citar como ellos nos solicitan o lo Generalmente, podemos asociar a las normas. no, no, no. Generalmente eso se escribe para que citen sobre todo los apellidos, ¿cierto? Para que se cite correctamente. Pero se sabe que, ahora, dependiendo de la norma, ¿no? Hay unas normas donde sí va el nombre completo, pero en normas APA va solo las letras iniciales de los nombres, los apellidos van completos. Entonces irían las iniciales. Si tiene tantos nombres, pues, que es un duque, una duquesa, de esos que tienen yo no sé cuántos nombres, pues no, van solo las iniciales de los nombres. O sea, cuando las personas hacen la solicitud de que cítame de esta manera, es sobre todo para los apellidos, para evitar este tipo de confusiones. Imagínense, Martínez 2025. Calcule cuántos Martínez, cuántos investigadores Martínez hay. Entonces, generalmente por eso piden, cíteme de esta manera con mis dos apellidos, sí, como para que haya un poco más de precisión, sobre todo cuando se trata de apellidos comunes. Profe Violeta, buenas tardes. ¿Sí? Mucho gusto, soy Jamie de la San Buenaventura. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Hola, Excúseme Jamie. la interrupción, profe, qué pena. Lo que pasa es que pues estoy encargada de hacer la grabación de la sesión de hoy
pero estamos teniendo bajones de energía en la universidad y se frenó la grabación. En este Sí. momento aparece Lorena Guerrero como anfitriona. Quería pedirle que por favor me ayudara cediéndome el rol de anfitrión para poder volver a iniciar la grabación desde acá de este equipo y que no, pues va a quedar recortadita, pero por lo menos para que quede para subir al repositorio de Moodle. Ok. Sí, Lorena, ella asumió para hacer la grabación de lo que faltaba y compartirlo. Sí, Entonces, mi yo profe, sí, ahora no Lorena me soy escucha, que nos ayudara Lorena. como cediendo el anfitrión para poder tener aquí el resto de la sesión para grabarla y así completar con la grabación inicial, al momento en que se paró, más lo que ya tiene, más lo que empezaríamos desde ahora. Claro que sí, Lorena, Jamie, con mucho gusto. Lorena, ok, muchísimas gracias. Qué pena interrumpirlos. no te preocupes.